realidad, claramente eso está ocurriendo. Si tomás las estadísticas que ya están completas del primer cuatrimestre del año, ¿no? Las importaciones aumentaron un 30% con respecto al primer cuatrimestre del año pasado. Obviamente que esto es parte de la propia política económica, es uno de los pilares de la política económica del gobierno, ir por la apertura económica, no solamente bajando aranceles de importación, sino además, digo yo, desarmando parte de las estructuras de la aduana. Esta es una pieza clave. Si recordamos, en realidad, las palabras del presidente de la Nación en su campaña electoral, cuando dijo, voy a abrir la economía argentina a la chilena, es decir, sin restricciones, y eso es efectivamente eficacia. Ahora, en este punto, en realidad hay que decir también lo siguiente, porque uno dirá, bueno, si hay una apertura económica, un sinceramiento, bajando aranceles, es lógico que aumente la importación de juguetes, de textiles, de calzado, de electrodomésticos. Y alguien dirá, bueno, eso es lógico, porque la Argentina no es un país competitivo en esos productos, de tal manera que esta apertura económica es un sinceramiento con respecto a algunos sectores. Lo que pasa es que lo que también se está observando es una aceleración de importaciones de productos que son parte de las cadenas agroalimentarias. Es decir, se está acelerando la importación de tomates, de cebolla, desde el año pasado ya de carne porcina. Y un dato muy interesante es que está creciendo la importación de carne vacuna. Algo realmente llamativo. Si vos mirabas en el último trimestre del año pasado, las importaciones eran de 420 toneladas mensuales, una cifra que no es significativa. El mes pasado las importaciones fueron 1.600 toneladas. Pasaste de 420 a 1.600. Entonces alguien que está escuchando esto dirá, bueno, entonces este proceso de apertura económica y desarmar las estructuras de la aduana está acelerando importación de cadenas agroalimentarias. Quiere decir que no somos competitivos en que nada ya. Entonces, lo que pasa es que para entender esto hay que introducir otro elemento, que es la cotización del dólar, lo que está pasando en el mercado de cambios. Y cualquier argentino que tiene poquito de información sabe que la Argentina está cara en dólares, que es lo que explica que tantos argentinos viajen de vacaciones a Brasil o al Caribe, que resulta bastante más barato que ir a la Sierra de Calamuchita. Ahora, ese punto expresa un número tomado técnicamente, reconocido por el Fondo Monetario y por consultoras privadas en la Argentina, que hablan de un atraso del tipo de cambio cercano al 30% con respecto al promedio de lo que, en términos reales, no nominales, ha valido el dólar en los últimos años. Ahora, alguien dirá, bueno, pero es lo que vale el dólar, es lo que expresa el mercado. Bueno, acá entramos al juego del acuerdo con el Fondo Monetario, que establece una banda cambiaria entre 1.400 y 1.000 pesos, y la posibilidad que tenía el Banco Central de comprar dólares dentro de la banda para intentar jugar en un equilibrio que permitiera no poner en riesgo a tantos sectores productivos en la Argentina frente a esta aceleración de importaciones. Y alguien dirá, bueno, pero el gobierno, ¿qué piensa hacer con este tema? Y está claro que hasta las elecciones de octubre nada, prácticamente, porque el objetivo central del gobierno es combatir la inflación y llegar a octubre con una inflación del 1%, marco en el cual jugar algunas fichas a mover la cotización del dólar hacia arriba, en realidad no es algo que está en la agenda. Pero alguien dirá, bueno, pero ¿y después de las elecciones? Y la cuestión ahí empieza a generar dudas. Y hay quienes tienen expectativas, digamos, de que el gobierno argentino pueda cambiar de actitud después de las elecciones de octubre y empiece algún movimiento en el mercado de cambios para tratar de mejorar la cotización del dólar y que eso permita mejorar a su vez la competitividad de algunos sectores empresarios. Y alguien dirá, bueno, pero ¿hay algún indicio de eso? Y yo diría hay dos indicios. El primero lo está dando el mercado, en lo que llamamos el mercado de futuros, donde la cotización del dólar para diciembre ha tenido en las últimas semanas algún movimiento ascendente. Alguien dirá, ¿y eso qué lectura tiene? Que hay sectores empresarios en la Argentina que efectivamente piensan o tienen la expectativa de que después de las elecciones el dólar pueda tener algún aumento en la cotización. Y el segundo indicio es del propio ministro Luis Caputo, que frente a una consulta periodística la semana pasada dijo, no vamos a comprar dólares desde el Banco Central.
No vamos a hacer eso porque eso sería emitir plata. Y no estamos dispuestos a emitir pesos. De tal manera que el Banco Central no va a comprar dólares en el mercado dentro de esa banda que estableció el Fondo Monetario. Pero dijo, pero probablemente sí empecemos a comprar dólares con el superávit fiscal, es decir, desde el gobierno con los recursos del Tesoro. Y alguien dirá, bueno, pero eso no va a ser con emisión. No, no, porque sería plata del gobierno argentino de la recaudación de impuestos. De tal manera que el gobierno entraría a comprar dólares con la plata que pusimos nosotros en los impuestos cotidianamente. Eso no sería una emisión, sería usar los mismos pesos que nosotros le pagamos al gobierno por vía impositiva. Si el gobierno empezara a hacer eso, obviamente, con el superávit fiscal, y lo dijo el ministro, empezaríamos a ver alguna corrección en la cotización del dólar. Eso va a ocurrir difícilmente antes de octubre. Los indicios nos están diciendo que eso probablemente pudiera ocurrir después de las elecciones. Ahora, es importante, Carla, que las cosas queden bien planteadas, ¿no es cierto? Porque por ahí alguien puede interpretar, entonces después de octubre viene un golpe cambiario, el dólar va a subir 30% en 2 días. No, no, nada de eso va a ocurrir. Nada de eso va a ocurrir. No va a haber un golpe devaluatorio brutal de la cotización del dólar. No va a pasar eso después de octubre. Simplemente estamos hablando de la posibilidad de que efectivamente haya un inicio de corrección cambiaria, progresivo, diario, si la inflación además es muy baja. Supongamos que en octubre el gobierno consiga el objetivo que quiere de que la inflación se sitúe en torno al 1%. Bueno, entonces esperar que a partir de noviembre el propio gobierno empiece a mover un poco la cotización discretamente del dólar es una posibilidad que creo vale la pena analizar. Y por supuesto uno acá empieza a mezclar el análisis objetivo con lo que desea, ¿no? Yo soy consultor de empresas y veo en los sectores productivos en la Argentina con mucha preocupación esta pérdida de competitividad que está también vinculada con el tipo de cambio y que no solamente está afectando al sector calzado, al sector textil o electrodomésticos, sino que está afectando ya las cadenas agroalimentarias. Y si los está afectando, quiere decir que este juego, este factor que es el atraso cambiario, está jugando un rol que hay que considerar y que vale la pena corregir. Y ojalá el gobierno argentino, después de las elecciones, empiece a dejar de priorizar absolutamente bajar la inflación y conseguir el superávit fiscal y empiece a poner en la agenda intentar contribuir a mejorar la competitividad de los sectores productivos en la Argentina. En realidad la pieza clave de un consumo que está muy complicado tiene que ver obviamente con el poder adquisitivo de millones de personas, que se ha deteriorado mucho a partir del 2024. Aquí hay que obviamente ser objetivo y decir que la pérdida de poder adquisitivo de millones de personas en la Argentina arranca desde el 2012. No arrancó con Javier Milei, pero efectivamente en el 2024 se produjo una aceleración de la pérdida de poder adquisitivo de millones de personas que difícilmente se pueda revertir sensiblemente en lo que resta del presente año y también del año que viene. Acá está la pieza clave, digamos, de la pérdida de poder adquisitivo de la gente que repercute en el consumo interno de productos también de las cadenas agroalimentarias. Y la estructura de costos de muchas empresas impide en realidad que los precios bajen, a pesar de que hay precios que efectivamente están bajando, ¿no? Hay precios que efectivamente están bajando incluso en términos alimenticios, que a veces en las estadísticas no se ve claramente porque hay empresas que hay 2x1, promociones de productos, ¿viste? Sí, bueno, no, a ver, en la góndola te encontrás con que hay una promoción 2x1 o que el pago en efectivo hay un descuento. Es decir, en realidad hay precios que están bajando incluso en las cadenas agroalimentarias, pero bajan en función de estrategias comerciales que no son fácilmente trasladables a las estadísticas oficiales. Obviamente que hasta octubre es difícil visualizar cambios en la política económica. Las empresas tienen que asumir un análisis profundo de su estructura de costos, de su estrategia comercial, del proceso logístico de las ventas. Estamos en un proceso de la economía argentina, en este nuevo modelo económico de apertura, de regulación de los mercados, ajuste fiscal, etcétera, que expresa una disminución de los márgenes de rentabilidad que se veían en años anteriores. Hay una disminución de los márgenes de rentabilidad de todos los segmentos empresarios, el sector agropecuario, el sector industrial, los sectores de servicio, el sector comercial, todos están enfrentando una disminución de los márgenes de rentabilidad y esa no es una foto transitoria, es parte de la película que expresa el modelo económico,
Y eso conduce a que las empresas tengan que revisar toda su estrategia, no solamente comercial, sino productiva, hacer ajustes importantes en la estructura de costos, analizar la escala y la tecnología con las cuales están operando. Esta es la estrategia que todas las empresas en la Argentina tienen que seguir, que ya deberían haber empezado a analizar y tienen que seguir de aquí en adelante. Y por supuesto que es un proceso traumático. Es un proceso traumático donde no todas las empresas van a poder de alguna manera acomodarse a la nueva realidad. Esto es también un dato que conecta la política económica de este gobierno con la lógica de la política económica de la década del 90.